El decreto de excepción que ha determinado un confinamiento de fines de semana está a punto de concluir. Me refiero a que este será el último, el que viene, el fin de semana de confinamiento, luego de lo cual no sabemos cuál va a ser la decisión del Ejecutivo, que tendrá pocos días más en el gobierno. En todo caso, estamos en línea directa ahora mismo con el ingeniero Patricio Alarcón, expresidente de la Cámara de Comercio, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ingeniero Alarcón, buenas noches, le saluda Freddy Paredes. Muy buenas noches, Freddy, un cordial saludo a la audiencia de FM Mundo. Gracias por su tiempo, ingeniero Alarcón. Quisiéramos consultarle cómo mira usted esta medida adoptada por el gobierno, que ojalá el fin de semana que viene sea el último fin de semana de confinamiento en el marco de este decreto de excepción que se extinguiría precisamente luego de este fin de semana. Sí, Freddy, efectivamente es una pena que hayan tomado una medida sin los estudios adecuados, sin evaluar bien los resultados, confinando a la mayoría de los ciudadanos solamente 2 días, cuando, mire, la gente sale todos los días en el transporte público, la gente sale todos los días a restaurantes, la gente sale a locales formales, y igual existen aglomeraciones entre semana. El problema viene en las fiestas en las fiestas clandestinas, el problema se da en las reuniones informales. Entonces el control posterior siempre es necesario, y yo pienso que confinando a las personas del fin de semana, lo que causó es una pérdida enorme a negocios formales que venían manteniendo, aunque sea a sus trabajadores, venían pagando, reestructurando sus deudas, que ahora ya no lo pueden hacer. Entonces las pérdidas causadas están en el orden de $1,200 millones, y sabremos en los próximos meses cuál fue el efecto en cuanto al desempleo que generaron estas medidas, Fred. El tema es que todavía, luego de más de un año de pandemia en el mundo, no logramos en nuestro país un equilibrio adecuado entre la protección de la salud y la vida de los ecuatorianos y la protección también de la economía, de la producción del país. Sin las dos cosas de manera concomitante, estaríamos muy mal en el Ecuador. Ni sin salud ni sin economía podemos salir adelante. Es que, Freddy, lo que sucede es que el gobierno recibió la pandemia en una muy mala situación. Y si usted va a tomar medidas drásticas, como el confinamiento los fines de semana, el confinamiento inicial, que fue un error, usted tiene que tener la caja para responder, para que se siga generando el consumo en un país, para que no decaigan tanto las ventas, y para que no cierren muchos negocios, y para que no se complique el Producto Interno Bruto del país. Entonces, el problema es que el Ecuador, en un principio no tomó medidas técnicas, no hizo los estudios adecuados. Después no tuvo el dinero para responder. Y tercero, lo que es muy preocupante, tampoco pudo responder de una manera adecuada ante un plan de vacunación y apresurarse para la compra de vacunas, porque mientras los otros países en el mundo estaban comprando vacunas, aquí estaban pagando a tenedores de bonos, cuando podían haber reestructurado la deuda. Eso es un ejemplo que le estoy dando, solamente un ejemplo. Entonces, no hubo un enfoque, ni hubo la ejecución adecuada en la negociación y compra de las vacunas, porque existía el dinero por parte de las multilaterales. Segundo, tampoco hubo un acompañamiento en materia de estudios técnicos para los confinamientos, y tampoco hubo dinero para responder ante el desastre económico. Entonces estuvimos en el peor de los mundos y fue la tormenta perfecta para la economía ecuatoriana. Estamos a 13 días de que concluya la actual administración. Usted, como expresidente de la Cámara de Comercio, ¿cree que el nuevo gobierno le va a dar un nuevo brío, le va a dar un tratamiento mucho más ágil al tema del combate sanitario, al tema de la reactivación productiva?
Mire, yo confío en que se ejecute el anuncio del presidente electo en cuanto a que en los 3 primeros meses va a tratar de vacunar a 9 millones de ecuatorianos. Vacunando a 9 millones de ecuatorianos, tomando en cuenta que un gran porcentaje de la población aún aún son menores de edad y otro porcentaje de la población ya está contagiada, entonces con eso ya lograríamos inmunizar a los ecuatorianos. Y una vez que estemos inmunizados, podremos volver a retomar nuestras actividades normalmente y esto generará que suba el consumo en el Ecuador. Además, con la confianza que ha traído la elección, también podrá llegar dinero siempre y cuando, evidentemente, se tomen las medidas adecuadas y se hagan los cambios que se tienen que hacer en materia tributaria, en materia laboral, el código financiero, sectores estratégicos, por darle un ejemplo, el país podrá retomar su senda del crecimiento. Ahora, no hay cómo confiarse en la vacunación, ingeniero Alarcón. Mire lo que está pasando en Chile, que es un país que se ha destacado en América Latina por su eficiencia, su eficacia en el plan de vacunación. Tuvieron un repunte importante porque aparentemente los chilenos después de vacunarse dijeron, me saco el tapabocas y vuelve la normalidad, y eso no fue así necesariamente. Además, hay estudios de la Organización Mundial de la Salud que sostienen que la vida que nos ha cambiado la pandemia probablemente siga igual todo este 2021. Mire, yo entiendo que en Chile la población que aún no estaba vacunada también se descuidó, no solo la población que estaba vacunada. Y después de que se ponga la segunda dosis, si es que la vacuna es Pfizer, Moderna, todas las que requieren 2 dosis, se tiene que esperar un tiempo para salir, tiene que seguirse cuidando, usando la mascarilla, manteniendo el distanciamiento. Pues esto es un tema también que debemos de estar conscientes en cuanto al cuidado que debemos tener después de la vacuna. Pero más allá de eso, también hay países donde la gente ha retomado sus actividades. Y le doy el ejemplo de Israel. En Israel la gente ya sale a los espacios afuera sin mascarilla. En los Estados Unidos, el secretario de Salud ya anuncia inclusive que en ciertos sitios permitirán que ya no se use la mascarilla, ¿no es cierto? Inclusive en espacios en espacios que no están abiertos. Entonces todo depende, ¿no? Yo creo que mientras más agresivo sea el plan de vacunación, menos tiempo nos demoraremos en salir adelante. Pero el Ecuador tiene un problema que no es menor. No solo puede depender del plan de vacunación, pero si es que no cambia el modelo económico, tampoco saldremos adelante en el mediano plazo. Ahí tenemos un problema, ingeniero Alarcón, y es el hecho de que la llegada del nuevo gobierno ha generado expectativa en el sector empresarial, en el sector productivo, en el sector privado en general, de un cambio normativo en las relaciones laborales. Mucho me temo que la espera de la llegada de una nueva norma que flexibilice la relación laboral impida que se recupere el empleo rápidamente después de que empiecen a normalizarse, entre comillas, las condiciones en el país con un plan de vacunación ágil y rápido, por la espera de una nueva normativa que le traiga eventuales ventajas a los empresarios para contratar personal. Freddy, algunos temas. Primero, que la recuperación económica no se dará solo por las vacunas, no se dará tampoco solamente porque vengan o se hagan reformas laborales. En el Ecuador se requiere reformas integrales, tributarias, laborales, código monetario, reforma del IES, liberación de los sectores estratégicos, liberar la economía en general. Pero fuera de eso, mire, va a ser difícil que se pase una reforma tributaria en la Asamblea, pero lo que debemos comprender todos los ecuatorianos es que 70% de la población económicamente activa no cuenta con un trabajo formal. Entonces usted no puede mantener un código laboral para beneficiar solamente a 3 de cada 10 ecuatorianos, pues, para que puedan acceder a un trabajo formal o que ya tienen un trabajo formal. Entonces los mensajes tienen que ser simples. Mire, yo pienso que debemos pensar en la alternativa de trabajar en un régimen paralelo. Es decir, que se mantenga coexistan dos normativas.
dos normativas, el Código Laboral para los que se quejan de que van a perder sus derechos, y ya el que está contratado bajo este régimen, que se quede bajo este régimen. Pero para las nuevas contrataciones, estamos hablando del 70% de la población económicamente activa, ¿no? Más de 5 millones de ecuatorianos. Bueno, debemos darles la oportunidad de que puedan tener acceso a un trabajo formal y que tengan acceso pues a la salud, porque ahí empiezan a aportar al IES, por darle un ejemplo. Y esto solo se lo va a hacer por medio de un régimen paralelo, y más allá de un régimen paralelo, también un cambio en la Constitución, porque debemos los ecuatorianos tener el derecho, si queremos así escogerlo, de trabajar por horas, más allá de lo que pueda pensar cualquier líder sindical que ya está, que no comprende cómo ha ido cambiando el mundo, ¿no? Entonces es muy importante trabajar con mensajes claros, simples, para mantener el apoyo de todos los ecuatorianos, porque todos los ecuatorianos lo que queremos es tener acceso a un trabajo formal, pagar menos tasas de interés en los bancos, que el costo de la vida baje, por eso hay que bajar tributos, que el costo de la vida baje, por eso hay que bajar aranceles, dices, y que el tamaño del Estado también baje, porque si es que no se corta el gasto a los niveles adecuados, tampoco saldremos adelante, Freddy. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones del ingeniero Patricio Alarcón, expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, pronunciándose respecto de las medidas adoptadas por el gobierno en el marco del decreto de excepción versus las afectaciones económicas que éstas traen para la economía en general del país. Ingeniero Alarcón, muchas gracias por habernos atendido. Gracias, buenas noches, Freddy. Buenas noches también.